Muy bien, muy buenas tardes, estimados estudiantes de segundo y secundaria, el mejor salón de la institución educativa Jorge Basadre Groman. El día de hoy, en el área de geografía, vamos a trabajar el tema América Central. Específicamente, vamos a desarrollar la parte ístmica de América Central, para no confundir con la zona de las Antillas, que usualmente se suele relacionar con la parte central del norte de América, nuestro continente. Bueno, en la semana número 1 entonces de geografía, nuestro tema gira en torno a América Central. Vamos a seguir avanzando y vamos a mostrar a continuación el título de la presente sesión. En la presente sesión, profesor Luis, vamos a trabajar qué países conforman América Ísmica, es decir, qué países se encuentran dentro del denominado subcontinente. ¿Cuál es el propósito de esta sesión de clase? Identificar la organización política de América Central. Es decir, que usted como educando, como alumno y como estudiante de segundo y secundaria deba y pueda identificar aquellos estados que forman parte de América Central. A continuación, vamos a ver lo siguiente. Te voy a compartir un video que nos habla básicamente sobre uno de los países. Muy bien, el país entonces en mención es uno de los más conocidos en la zona de América Central. Vamos a justamente compartir este video para que puedas tú conocer a qué país vamos a hacer mención en la sesión del día de hoy. Te voy a pedir que actives el volumen de tu audio para que lo puedas escuchar. Nayib Bukele en febrero de 2020. El presidente más joven de América Latina llevaba ya 8 meses en el poder. A sus 38 años y rodeado de soldados, se presentaba en la Asamblea Legislativa en un momento crucial de su mandato. Su propósito, presionar a los congresistas para que aprobaran un préstamo solicitado a Estados Unidos para comprar armamento. El empresario y exalcalde de San Salvador asumió la presidencia hace un año, poniendo fin al bipartidismo entre las dos formaciones políticas que habían gobernado en el país en las últimas 3 décadas. Ustedes decidirán cómo quieren ser gobernados, porque hoy tendremos un gobierno del pueblo, para el pueblo. En medio de la pandemia del coronavirus, Bukele se negó a acatar un dictamen de la Corte Suprema que impedía el uso de la Fuerza Armada para detener a ciudadanos que se saltaban la cuarentena. En mayo, sin consultar al Congreso, el mandatario prolongó el estado de emergencia para hacer frente a la COVID-19, una medida controvertida al aprovecharse de un limbo jurídico. Volvimos a eso. Somos el único país del mundo que no está en emergencia. El único país del mundo que por sentencia decretó que se acabó el COVID-19. Aún así, el gobierno de Bukele recibió el apoyo de los ciudadanos a la hora de afrontar la pandemia, tras anunciar la exención de pago durante 3 meses de servicios básicos como el agua, la luz e Internet para toda la población. Lo importante es la salud y eso es lo que estamos viendo ahorita, que él está cuidando por nuestra salud y gracias por eso. Y gracias a nuestro señor presidente porque nos está cuidando. No hay trabajo para nadie, no puede ganar uno un poquito, pues, porque no se puede salir. Entonces, yo digo que está bien las medidas que él ha puesto, porque sí favorecen por tanto contagio. Sus partidarios destacan también entre sus logros la reducción del número de homicidios en el país desde el inicio de su mandato. Según la Policía Nacional, en 2019 hubo 974 homicidios menos que los registrados en 2018. Un desafío en una nación en la que solo entre 2014 y 2017 murieron asesinados más de 20.000 ciudadanos. Sus críticos le achacan un viraje hacia modelos autoritarios que ponen en riesgo la joven democracia salvadoreña. Nayib Bukele, un nuevo modo de hacer política en América Latina que no deja indiferente ni a sus detractores ni a sus partidarios.
Muy bien, entonces hemos visto nosotros en pantalla el video que nos muestra el gobierno del presidente Nayib Bukele. Nayib Bukele es el mandatario que actualmente gobierna uno de los países que forma parte de América Central. Y si el propósito de esta sesión es conocer a los estados que forman parte de este subcontinente, no puede faltar un gobernante. Es más, es uno de los gobernantes más jóvenes y que rompió la tradición en El Salvador, en el cual siempre existía una pugna entre dos partidos políticos tradicionales. Y efectivamente es el presidente de El Salvador, uno de los países, o el país más pequeño en realidad de esta zona de América. Bueno, seguimos avanzando y tenemos acá la América Ísmica o llamada también Central. Vemos en el mapa político la ubicación de los estados. Lo primero que hay que tomar en cuenta es reconocer cuál es el estado más grande de América Central, ¿no? Y el estado más grande de América Central, territorialmente hablando, vendría a ser Nicaragua, que aparece en pantalla, cuya capital es nada más y nada menos que la ciudad de Managua, ¿no? Ahí está. La ciudad de Managua es la capital de Nicaragua. Ahí está. Y también aparece en escena el país más pequeño territorialmente, y lo hemos visto en video, El Salvador, ¿no? El Salvador, que se encuentra para el lado occidental, es decir, para el lado que limita con el Océano Pacífico. Y ya que hablamos del Pacífico, América Central se encuentra rodeada tanto por el Océano Pacífico al lado occidental o el oeste, como también por el Océano Atlántico en el lado oriental oeste. Pero, profesor Luis, lo que yo estoy viendo, profe, es el Mar del Caribe, y usted me dice el Océano Atlántico. Lo que sucede es que el Mar del Caribe es una porción, ¿no?, de lo que es el Atlántico. Es como que si yo te dijera el Mar de Grau. El Mar de Grau para nosotros los peruanos es el más rico, biodiverso, y no solo para nosotros, sino para el mundo. Pero también el Mar de Grau es una porción del Océano Pacífico, que a su vez es el océano más grande del mundo. Entonces, el Caribe es una porción del Atlántico, ¿no? Y además posee, pues, una densidad, temperatura y biodiversidad que lo hace muy visitada y atractiva para el turismo mundial. Bueno, profesor, vamos a conocer algunos estados. Ya sabemos el más grande, territorialmente Nicaragua, el más pequeño, territorialmente El Salvador. ¿Cuáles son los países o estados de América Central que se encuentran al norte? Tenemos por un lado a Guatemala, al norte, y tenemos a Belice también al norte, ¿no? También pequeño. Y en la zona sur o austral vamos a tener a el país de Panamá, que conecta justo con Colombia, y eso ya es América del Sur, ¿no? Panamá, cuya capital es Panamá también, y tenemos ahí muy cerca a Panamá a Costa Rica, un poco más al norte, cuya capital vendría a ser San José. Y cómo no olvidarnos de Honduras, capital, país que limita tanto con Nicaragua, con El Salvador y con Guatemala, ¿no? Honduras, cuya capital es Tegucigalpa. Muy bien, profesor, estos son los países que forman parte de América Central. Ahora, un estudiante me podría decir, profesor Luis, pero yo he escuchado también países como Jamaica, como Santo Domingo, como Haití, donde han asesinado a un presidente hace poco, y como Cuba, donde la gente está protestando, por ejemplo, en este momento contra el régimen socialista o el ex llamado régimen castrista. Bueno, esos países no forman parte de América Central, porque no están en una zona continental. Son países insulares, son países también caribeños, pero que forman parte de las llamadas Antillas, ¿no? Las Antillas Menores y Antillas Menores, que seguramente vamos a ver en una próxima sesión. Bueno, vamos a seguir avanzando por acá y tenemos lo siguiente. La superficie, localización y límites. ¿Cuál es la superficie total de América Ísmica, profesor Luis Aníbal? Es una porción de América muy pequeña. Es decir, no llega ni siquiera al 1.000.000 de kilómetros cuadrados, ¿no? Representa tan solo el 0,5% de la superficie, y estamos hablando de 523.760 kilómetros cuadrados, ¿no?
un subcontinente bastante pequeño si lo comparamos con América del Norte y con América del Sur. Pero es bastante significativo porque sirve de conexión entre ambos continentes, además de tener un destino turístico bastante interesante. Sin embargo, en cuanto a los gobiernos, lamentablemente en los últimos años, pero a lo largo de la historia, en realidad, estos países se han caracterizado por regímenes dictatoriales, conflictos civiles y problemas internos como la delincuencia, como el narcotráfico, como el tema también, profesor, de intentos y golpes de Estado contra un régimen democrático. Bueno, dejamos de lado esa parte y vamos a conocer los límites a manera ya de didáctica. ¿Por qué didáctica? Porque en pantalla aparece la ubicación de América Central, que te vuelvo a mencionar, o conocido también como la América Ísmica, y por el norte encontramos a América del Norte, obviamente Estados Unidos, Canadá, México. Por el sur encontramos a América del Sur, obviamente Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, etcétera. Por el oeste, el Océano Pacífico, que aparece también en pantalla, y por el este, el Océano Atlántico, específicamente lo que se le llama como el mar caribeño, ¿no? Ahí está. Que es un mar bastante interesante para lo que vendría a ser el turismo, las vacaciones, los viajes, y cuya calidez y biodiversidad de recursos es muy parecida en el Perú a la zona norte, Tumbes, Piura, Máncora, ¿no? Porque si uno ve geográficamente la parte central y sur, es totalmente diferente en gran medida por la influencia de la corriente de Humboldt o corriente peruana. Bueno, vamos a seguir avanzando, mis estimados alumnos. Tenemos acá justamente la división política de América Central. Es decir, entender cuáles son los estados y sus capitales que forman parte de este subcontinente. Bueno, recordar que solamente son 7 estados, siendo el más grande, el de mayor extensión territorial, como lo vimos en el mapa, Nicaragua, y el más pequeño, El Salvador. ¿Cuáles son las capitales de estos estados? Por ejemplo, en Panamá, su capital vendrá a ser Ciudad de Panamá, ¿no? No hay mucho que decir ahí. Bélice, Belmopán, ¿ya? Bélice es un país de repente no muy usualmente mencionado, pero igual de importante. En el caso, profesor, de Costa Rica, la capital vendría a ser San José, ¿ya? Costa Rica, San José. En el caso de Nicaragua, la capital es Managua, ¿ya? Managua. Honduras, Tegucigalpa, recordar que Nicaragua es el país más grande, y tenemos en el caso de El Salvador, el país más pequeño, ahí está justamente capital San Salvador, una mayor cantidad de población, ¿ya? Guatemala es el país con una importante cantidad de población, al igual que Belice. Ambos son países con población bastante numerosa, ¿no? Y eso lo podemos refrendar en estos datos notables, ¿ya? Ahí está. Población. Hablamos un total de 45.000 millones de habitantes, siendo el país con mayor población Guatemala, justo como te mencionaba. Ahora, con Belice pasa algo interesante. Es el país con mayor tasa de natalidad, es decir, con mayor número de nacimientos, ¿no? Es un mayor número de nacimientos. Sin embargo, teniendo un mayor número de nacimientos, estadísticamente, presenta menor población, y eso se debe ¿a qué? A la esperanza de vida, ¿no? Puede tener una mayor cantidad de nacimientos, pero la esperanza de vida se reduce por diferentes indicadores, como la alimentación, los conflictos internos, etc. Bueno, ¿cuál es el país que en cambio sí posee una mayor esperanza de vida? Ahí entra Panamá, cuya capital es la ciudad de Panamá. El país más extenso territorialmente hablando vendrá a ser Nicaragua. El país menos extenso vendrá a ser El Salvador, ¿no? El país más pequeño de todos, ¿no? El volcán más alto, Tajamulco, y el río más largo, con un mayor curso, el río Coco, ¿ya? El río Coco. Ahora, existe también un lago extenso como el Covivolca y la fosa más profunda. Profesor, ¿qué es una fosa? Así como existen los puntos altos, conocidos como nevados, existen también los puntos más profundos del océano,
que en este caso se ubica en el Atlántico y se denomina la fosa de Puerto Rico. ¿Ya? Entonces tenemos a la fosa más profunda, Puerto Rico, tenemos el lago más extenso, Covivolca, el río de mayor curso en Centroamérica, el río Coco. Y también tenemos el volcán más alto, el Tajamulco, ¿no? Son algunos de los datos interesantes. De forma general, América Central no es un subcontinente con una población numerosa como de repente lo es Asia, ¿no? Es un subcontinente con una población bastante reducida si lo comparamos con otros subcontinentes o con otras zonas geográficas de nuestro planeta. Bueno, trabajando en clase vamos a completar de manera didáctica cuáles son entonces los países que integrarían la zona de América Central, ¿no? Para aquellos alumnos que me preguntan, profesor, ¿el volcán Tajamulco está en qué país? Guatemala. Y puede alcanzar los 4.211 metros sobre el nivel del mar. Profe, y el río Coco se desarrolla por los países de Honduras y Nicaragua. Muy bien, tenemos ahí en pantalla los números. Los números, es decir, tenemos acá una leyenda, ¿no? En el número 1, ¿qué país va? En el número 2, ¿qué país va? Bueno, de por sí en el país 5 tú sabes que va a ir el más grande de todos. ¿Y cuál es el país más grande de todos? Brasil no, Brasil no está en América Central. En este caso será obviamente Nicaragua. Vamos a completarlos por acá. 1, Guatemala, tenemos a Belice, ahí pequeño también, en el lado oriental, ¿no? Que parece casi una L. Tenemos a El Salvador, el país más pequeño, ¿no, profesor? Tenemos también en el caso de Honduras, ¿no? Pegado a la zona oriental, tenemos también a Nicaragua como el país más extenso, seguido de Costa Rica, capital San José, y muy pegado a Sudamérica iría Panamá, ¿no? Que casualmente existe donde está el famoso canal de Panamá, desarrollado por los Estados Unidos y que fue arrebatado a los colombianos, ¿no? Allá por los años 20 del siglo XX. Bueno, lo mismo que hemos desarrollado en la parte superior, lo vamos a trabajar en la parte inferior. En la parte inferior hay 4 interrogantes con respecto a lo que hemos venido desarrollando. Nos dicen qué países comprenden América Central. Nos preguntan cuál es la capital de Belice y cuál es la de Panamá. También nos preguntan con cuánta población cuenta América Central y cuáles son los límites de América Central ísmica. Vamos a desarrollar esas 4 interrogantes. A ver, ¿qué países comprenden América Central? En ese caso tenemos que la respuesta será Guatemala, ¿no? Un país con mayor población, recuerda. Belice, un país igual con mayor número de nacimientos, recuerda eso, mayor número de nacimientos, pero con menor población. El Salvador, el país más pequeño, ¿ya? El Salvador. Honduras, país oriental. Nicaragua, el país más extenso. Costa Rica y Panamá, ¿no? Muy cerca a lo que es Sudamérica. Ahí está. Luego tenemos, profesor, ¿cuál es la capital de Belice y cuál es la de Panamá? Bueno, Belice, su capital es Belmopán, ciudad, y la de Panamá, la ciudad también de Panamá. Ahí está. En la pregunta 3 nos dicen cuál es la población total de América Central. Y eso lo hemos visto en la teoría, ¿no? Es un subcontinente muy pequeño, no llega ni al 1.000.000. Y es decir, profesor, ¿con cuánto cuenta de población? Bueno, cuenta aproximadamente con 45.000 millones, ¿no? 45.000 millones de habitantes. Y los límites lo hemos visto también. En la zona norte, América del Norte, en la zona occidental, el Océano Pacífico, en la zona sur, América del Sur, y en la zona oriental, el Atlántico. Trabajemos en clase, es un crucigrama que se va a desarrollar en base a los indicadores de la parte superior, ¿no? En la parte superior nos dan algunos indicadores y se nos pide completar en base a esos indicadores. Entonces vamos a desarrollar justamente, a ver el cruci. En la pregunta 1, voy a mencionarlo, acá está la pregunta 1, y acá también, nos dicen el río más largo de América Central,
Y el río más largo no es el Amazonas, no es el Nilo, aunque dicen algunos el Nilo porque tiene 4, no. Vendría a ser el llamado río, ¿qué río me dicen por ahí por interno? Ah, muy bien, correcto. El llamado río Coco, ¿no? Ahí está. El llamado río Coco que pasa y cruza por Honduras, ¿no? El río Coco. Luego tenemos el país más extenso de América Central, ísmica. El más extenso lo hemos visto también en la sesión. ¿Cuál es? ¿Guatemala? No es Guatemala, Guatemala es el más poblado. El más extenso, ¿cuál es? Nicaragua, ¿no? Ahí está, ¿no? El más extenso es Nicaragua, cuya capital es Managua. Luego nos dicen en la pregunta 3, el país más pequeño de América Central Ísmica. El más pequeño, profesor Luis, ¿cuál es? Bélice. Bélice sería el segundo más pequeño, ¿no? El más pequeño vendría a ser, sin lugar a duda, El Salvador también. Perfecto. Luego nos dicen el país donde se ubica la fosa más profunda de América Central, número 4. Bueno, la fosa más profunda, que era una fosa, recuerda, era el lugar que tiene una mayor distancia desde la zona superficial hacia la parte del océano, en este caso está en el Atlántico, y se denomina, ¿no, profesor? En la número, vamos a ver acá, se denomina justamente, vamos a ver por acá, Puerto Rico, ¿no? Ahí está, la fosa de Puerto Rico. Luego nos dicen en la pregunta número 5, capital de Costa Rica, y eso ya lo hemos visto, ¿no? No es Managua, Managua de Nicaragua, no es Telmopan, no es tampoco Tegucigalpa, es que, profesor, San José, ¿no? Ahí está, San José, capital de Costa Rica. Capital de Nicaragua, profe, ya sé, ya me acordé, ¿cuál era, profesor? ¿Cuál era? ¿La Paz? No, La Paz, no es La Paz. ¿Cómo se La Paz en interno me dicen La Paz? De Nicaragua, muy parecido a la pronunciación, ¿no? En la número 6 sería Managua. Capital de Honduras, donde se desarrolló también parte de estas culturas centro y norteamericanas, ¿no? Como son los mayas. Hablamos de qué, profesor, en Honduras, capital número 7, Tegucigalpa, ¿no? Ahí está, Tegucigalpa. Pregunta 8, país más poblado de América Central, el más poblado lo vimos, ¿no? Guatemala, y el menos poblado era Belice, ¿no? Y finalmente te dicen, bueno, eso lo mencionamos también, la fosa más profunda de América Central no es, pues, profesor, no se encuentra en el Pacífico, sino se encuentra en el Atlántico y vendría a ser la fosa de Puerto Rico. Profe, ¿cuál es la fosa más profunda a nivel mundial? La fosa de las Marianas, ¿ya? Ubicado en el Pacífico, específicamente en el Mar de Coral. Bueno, chicos, entonces sería, y con eso estamos cerrando la sesión del día de hoy. Recuerda que lo trabajado en la clase tiene relación con el propósito de esta sesión, que era conocer la organización política y a su vez también conocer los relieves de América Central o América Ísmica. Conmigo será hasta la siguiente sesión. Sin embargo, recuerda que está quedando enviar una evidencia de clase. Tú vas a elegir uno de los países que hemos visto. Puede ser San Salvador, puede ser, perdón, El Salvador, puede ser Guatemala, puede ser Nicaragua. Vas a elegir cualquiera de ellos. Una vez que elijas, vas a desarrollar qué tipo de gobierno tiene, es decir, hay una democracia, hay un sistema de monarquía constitucional, hay una república, hay una monarquía absoluta, qué tipo de gobierno, quién es el jefe de ese gobierno, cuál es la monarquía, el euro, el sol de repente, cuál es la religión de las mayorías, cuál es el tipo de idioma, atractivos turísticos, cuál es el día de la independencia, cuáles son los ríos, volcanes o lagos más importantes si es que los hay, cuál es su plato típico, de repente como en el caso del Perú tienen un ceviche, un pollo a la brasa o de repente no, cuál es la bebida nacional más importante también, recuerda que para nosotros la bebida nacional es el pisco, de repente para ellos tienen otra bebida tradicional. Una vez que recopiles todos estos datos, vas a desarrollar un audio o un video.
y lo vas a presentar el día de hoy a través del medio correspondiente, correo o WhatsApp. Recuerda que no me debes enviar toda la clase puedes transcribirlo en tu cuaderno, pero lo que me debes enviar es tu evidencia de esta sesión, es decir, lo que tú vas a desarrollar. No olvides enviarlo el día de hoy y sobre todo no olvides suscribirte al canal que tenemos en YouTube para que puedas ser uno de los primeros en observar siempre los videos que se estrenan. Un fuerte abrazo, cuídate mucho y nos vemos en la próxima semana. Chau, chau. Gracias.